En el mundo de las motos, donde el asfalto quema como un hierro al rojo y las rivalidades cortan más profundo que un neumático desgastado, Fermín Aldeguer acaba de soltar una bomba que ha dejado a Carlo Pernat con el Prosecco a medio trago y al paddock entero murmurando como un motor en ralentí. Era solo una entrevista postcarrera en Sepang, pero el rookie murciano de 20 años no se anduvo con chiquitas. Pernat habla como si Márquez fuera un extraterrestre que nos roba el oxígeno a todos. Pero si quitamos al mejor, lo que queda no es un circo impredecible, es solo que nadie ha aprendido a correr de verdad. Y así, de golpe, el chaval que llegó a MotoGP como una promesa ha encendido la mecha de una guerra, verbal que promete más giros que la curva de parabólica en Monza, para entender por qué esta puya ha volado como un misil en el Campeonato de 2025. Hay que retroceder un poco, no mucho, porque MotoGP es un deporte que devora temporadas como una Ducati devora rectas. Imagínate el arranque. Enero de 2025, el Circuit de Barcelona-Cataluña, aún oliendo a goma fresca de los tests de pretemporada. Marc Márquez, el 8 veces campeón que había renacido de las cenizas de Honda como un fénix con alerón, subía a la Desmosedici GP25 por primera vez con los colores rojos de Ducati. No era solo un fichaje, era un terremoto. Ducati, esa fábrica italiana que parece tener un monopolio en podios como si imprimiera billetes, había apostado todo por él después de que Jorge Martín, su pupilo estrella, se fuera a Aprilia en una maniobra que aún duele en Borgo Panigale. Márquez no decepcionó. Victoria en Qatar, doblete en sprint y carrera en el GP de Doha. Y de ahí en adelante, una racha que hizo que Pecco Bagnaia, su compañero en el equipo oficial, empezara a mirarlo de reojo en los box, preguntándose si esa moto roja no tendría un chip extra solo para el de Cervera. Pero Márquez no es solo velocidad. Es estrategia envuelta en audacia. En Argentina, bajo un diluvio que convertía el circuito en una pista de patinaje, él fue el único que se quedó con slicks cuando todos optaban por intermedios, y cruzó la meta con 30 segundos de ventaja, riendo bajo el casco como si hubiera planeado la lluvia él mismo. No es suerte, dijo después, con esa media sonrisa que desarma cámaras, es calcular el riesgo hasta el milímetro. Para mayo, ya había 4 victorias en su haber, y el campeonato parecía un monólogo. Márquez liderando con 80 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que luchaba por no convertirse en el eterno segundo. Los analistas hablaban de el año del regreso total, pero en el paddock se susurraba otra cosa. Ducati había creado un monstruo que devoraba no solo rivales, sino también el alma competitiva del deporte. Aprilia, con Martín al mando, mordía los talones en curvas, pero KTM y Yamaha seguían en la sombra, como extras en una película donde el protagonista ya ha ganado el Oscar. Ahí entra Fermín Aldeguer, el chaval de Murcia que parece haber nacido con un manillar en las manos. A sus 20 años, Aldeguer no es un novato cualquiera, es el producto de una cantera implacable. Campeón de Moto2 en 2024, con un dominio que recordaba al de Márquez en sus inicios, el murciano aterrizó en Gresini Ducati, el mismo equipo satélite donde Márquez había empezado su idilio rojo como el relevo natural. Pero no fue fácil. Ducati, con su escuadrón de 18 motos repartidas como un ejército, tenía que elegir. Aldeguer se lo ganó en los tests de Jerez, rodando tiempos que hicieron que Gigi Dall'Igna, el cerebro de la fábrica, asintiera con esa expresión de quien acaba de encontrar oro en una mina agotada. Fermín no conduce la moto, comentó Dall'Igna en una rueda de prensa. La moto lo sigue a él. Su debut en Qatar fue un podio en sprint, tercero detrás de los Márquez. Sí, Alex, el hermano mediano, que en Gresini se había convertido en un sólido cuarto en la general. Pero el momento que lo catapultó fue Indonesia, en Mandalika, ese circuito traicionero con curvas que parecen diseñadas por un sádico. Octubre de 2025. Sol abrasador y una parrilla tensa porque Márquez llegaba invicto en carreras largas. La sprint del sábado fue un caos. Bezzecchi se coló en una curva, tocando a Márquez y enviándolo al gravel en una caída que le costó una fractura en la clavícula, la misma que lo había atormentado años atrás. Pernat, desde su podcast Fast by Prosecco, lo vio claro. Bezzecchi pagará caro, pero si hubiera sido Márquez el que hace esa maniobra, lo habrían crucificado. El domingo, sin el rey en pista, Aldeguer tomó el mando. Desde la pole, lideró de principio a fin, cruzando la meta con 8 segundos sobre Pedro Acosta, el pupilo de Pernat en KTM, y un adelantamiento en la última vuelta que fue puro teatro. Frenada infinita en la recta. Rueda a rueda con el español,
y un movimiento interior que dejó a Acosta mirando el escape como un novato en su primera salida. No fue suerte, dijo Aldeguer en el Parc Fermé, quitándose el casco con el pelo empapado. Fue pilotar como si Márquez me estuviera mirando desde el hospital. Esa victoria lo convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de MotoGP, solo por detrás de Márquez en 2013, y encendió las alarmas. ¿Era este el nuevo heredero o solo un destello en la sombra del catalán? Carlo Pernat, el italiano de lengua afilada y contactos como raíces de olivo, no tardó en opinar. Manager de Acosta desde que el chaval era un prodigio en Red Bull Rookies, Pernat es una institución en MotoGP. Ha moldeado carreras de Rossi, Stoner y ahora defiende a su joven con la ferocidad de un león enjaulado. Su podcast, grabado con un vaso de prosecco que parece extensión de su mano, es un must para el paddock. Mezcla análisis certero con pullas que pican como pimienta siciliana. En el episodio post-Sepang, con Malasia aún fresca en la memoria, Pernat destapó la caja de los truenos. El GP de Malasia había sido un festival. Alex Márquez ganó la carrera principal, con un podio mixto de Ducati, KTM y Honda, que Pernat celebró como el espíritu del motociclismo. Pero luego vino el gancho. Sin Marc las cosas cambian. Mirad, después de su lesión en Indonesia, hemos tenido un mini torneo abierto, impredecible. Aldeguer lidera ese subcampeonato, sí, pero es porque el gato grande no está en casa. Cuando Márquez corre, todos bailan a su ritmo. Sin él, los ratones juegan libres. Lo dijo con esa risa ronca sorbiendo su copa. Pero el subtexto era claro. Márquez no es humano, es un factor X que desequilibra todo, y su ausencia revela que el resto no está a la altura. El paddock estalló en murmullos. Bagnaia, en una entrevista con Sky Italia, sonrió tenso. Carlo exagera, pero sí, Marc eleva el nivel. Nos obliga a ser mejores o nos come vivos. Acosta, leal a su manager, tuiteó un emoji de gato con corona, pero Alex Márquez, desde Gresini, soltó ¿impredecible sin Marc? Eso es como decir que el fútbol es aburrido sin Messi. No, es que el resto tiene que currárselo más. Pero nadie esperaba que el tiro viniera de Aldeguer. 2 días después, en una rueda de prensa virtual antes del GP de Australia, el murciano, con esa mirada serena que parece heredada de entrenamientos con los Márquez, no esquivó la pregunta. El periodista de MotoGP.com la lanzó como cebo. ¿Qué piensas de Pernat y su mini torneo sin Marc? Aldeguer se inclinó hacia el micrófono. Pausó un segundo. Ese silencio que en MotoGP vale más que un pit lane. Y descargó. Carlo es un grande, ha hecho historia con pilotos legendarios, pero a veces habla como si fuéramos todos extras en la película de Márquez. ¿Impredecible sin él? Claro, porque Marc no comete errores, no regala nada. Pero decir que sin su sombra jugamos libres es subestimarnos. Yo gané en Indonesia no porque él se cayera, sino porque piloté mejor que Acosta ese día. Y Pedro es un crack, no un ratón. Pernat defiende a su chico, lo entiendo. Yo haría lo mismo por mis hermanos de pista. Pero si Márquez es el gato, entonces el resto no somos ratones. Somos lobos que esperan su turno. Y créanme, cuando vuelva no bailaremos. Le morderemos los talones. El tono era calmado, casi didáctico, pero el hierro estaba ahí. Una defensa feroz de Márquez, al que llama hermano mayor en la pista, habiendo entrenado con él en Portimao y Almería, y una puya sutil a Pernat por pintar a los rivales como inferiores. Sin miedo, como tituló el video viral que explotó en redes con más de 2 millones de views en 24 horas. Aldeguer no gritó. No hace falta cuando tus palabras frenan como un carbonero en Assen. Y si ya estás flipando con cómo un rookie acaba de redefinir las jerarquías en el paddock, suscríbete al canal, que lo que viene de Australia y Valencia va a ser dinamita pura. No querrás perdértelo desde la primera curva. Esta réplica no es solo humo. Revela las grietas de un 2025 que ha sido, hasta ahora, el año de la Ducati invencible. Volvamos a los números porque en MotoGP, los datos no mienten más que los managers en pretemporada. Márquez ha terminado todas sus carreras en podio. Sí, todas. Un récord que Ducati no esperaba ni en sueños. Su posición media. Segundo, por delante de Alex en 3.88. Aldeguer novato, ronda el 9º, pero con picos como ese triunfo en Mandalika que incluyó un hot lap en la vuelta 7 que dejó a los ingenieros de KTM rascándose la cabeza. Pernat no está del todo equivocado. Las stats muestran que en las 8 carreras sin Márquez, por lesión o descalificación menor, el promedio de posiciones finales ha variado en 3 puntos, comparado con 1,2 con él en pista. Es ciencia.
Márquez fuerza errores ajenos con su consistencia, como un depredador que acelera el pulso de la manada. Pero Aldeguer toca la tecla clave. ¿Es eso debilidad de los demás o grandeza de uno solo? Pensemos en el contexto histórico, porque MotoGP no es un sprint, es una maratón con caídas incluidas. Recuerda 2014, el año en que Márquez ganó 13 de 18 grandes premios con Honda, dejando a Rossi y Lorenzo como sombras largas. O 2019, cuando su brazo roto lo sacó del mapa y Quartararo emergió como un rayo. La ausencia de un dominador siempre abre puertas, pero también expone verdades. En 2025, sin Márquez desde Indonesia, Alex ha sumado 2 victorias, Aldeguer una, y Martín ha recortado 15 puntos a Bagnaia en Aprilia. Es más caótico, sí, pero caótico no es sinónimo de mejor. Es solo diferente. Pernat, con su proseco filosófico, lo pinta romántico. Los ratones juegan. Pero Aldeguer lo clava, subestima el mérito. Porque pilotar contra Márquez no es jugar, es sobrevivir. Como dijo Paul Espargaró en una charla off-record, Marc ve un límite y lo convierte en autopista. Nosotros vemos el límite y rezamos por no cruzarlo. La ironía no pasa desapercibida. Pernat, que gestiona a Acosta, el otro rookie español que en KTM ha sumado 3 podios pero 0 victorias, parece lanzar dardos velados no solo a Ducati, sino a su propia apuesta. Acosta, con 22 años, es un talento puro. Su entrada en MotoGP en 2024 fue un huracán, pero 2025 lo ha visto eclipsado por Aldeguer en momentos clave. ¿Celos manageriales, tal vez? Pernat ha criticado abiertamente la Ducati mania, diciendo que fichar a Márquez desmanteló proyectos como el de Bezzecchi en Pramac. Es un galáctico, admitió en abril, casi imposible de batir. Pero ahora, con Márquez lesionado hasta Valencia, pronóstico de 3 semanas, clavícula vendada pero mente afilada, su narrativa choca con la realidad. Aldeguer no solo gana, inspira. En Malasia su stint en mojado, sí. El mismo que Pernat alabó en Alex fue un masterclass. Entrada en boxes milimétrica, slicks en el momento justo, y un overtake a Morbidelli que pareció coreografiado. Su vínculo con los Márquez es de manual de hermandad motera. Desde 2023, cuando Alex lo invitó a entrenar en el circuito de Lleida, Fermín encontró en los hermanos catalanes no solo mentores, sino un espejo distorsionado de su propio camino. Lesiones tempranas, presiones de una España que exige campeones como si fueran pan de cada día y esa hambre insaciable que convierte el asfalto en un lienzo personal. Recuerda esa sesión de noviembre, bajo un sol de otoño que pintaba las rectas de dorado. Alex, ya curtido en Gresini, le enseñó a leer el viento en las chicanes, mientras Marc, aún lamiéndose las heridas de Honda, observaba desde el muro, soltando consejos como balas. No frenes con el corazón, Fermín. Frena con los datos. La moto miente, el cronómetro no. Aquellos días no eran solo vueltas, eran confesiones. Aldeguer, que había crecido idolatrando a Márquez desde que vio su debut en Indianápolis con ojos de crío, admitió en una charla privada que grabó con el móvil y que luego se filtró en foros de fans. Marc no es un piloto, es un profesor que te da la lección mientras te adelanta. Esa conexión explica su defensa. Cuando Pernat pinta a Márquez como un titán inalcanzable, Aldeguer no oye halago, oye una excusa para los que no se atreven a escalar la misma montaña. Porque él ya la ha empezado a subir, y con los Márquez como cuerda de seguridad, no va a soltarla por un comentario de podcast. Pero vayamos más profundo en esa réplica de Aldeguer, porque no fue un arrebato, fue una disección quirúrgica, envuelta en la cortesía de un sureño que sabe que las palabras bien puestas cortan más que un cuchillo mal afilado. Desglosémosla paso a paso, como si estuviéramos en el debriefing de equipo, con los ingenieros anotando cada sílaba. Primero, el reconocimiento. Carlo es un grande. No es condescendencia, es respeto ganado en el barro. Pernat ha forjado leyendas. Valentino Rossi no sería el doctor sin sus intrigas maquiavélicas en los 90. Y Casey Stoner encontró en él no solo un manager, sino un padre postrero que lo sacó de las sombras australianas. Aldeguer lo sabe porque ha estudiado las guerras pasadas, esas que MotoGP guarda como reliquias en los archivos de Dorna. El duelo Rossi-Lorenzo en 2015, donde Pernat jugó al ajedrecista invisible, o el éxodo de Stoner a Ducati en 2007, que Pernat orquestó con llamadas a medianoche desde Suiza. Decirlo primero desarma al crítico. No es un chaval insolente, es un parigual que entra al ring con guantes puestos. Luego, la puya central.
Habla como si fuéramos todos extras en la película de Márquez. Aquí está el ingenio irónico, sutil como el humo de un escape caliente. Pernat, con su metáfora felina, gato y ratones, reduce el campeonato a un cuento de hadas donde Márquez es el villano encantado, y los demás, personajes secundarios que solo brillan en su ausencia. Aldeguer lo voltea. No somos extras, somos el elenco principal que espera su close-up. Es una analogía visual que evoca Hollywood. Piensa en esas películas de superhéroes donde el antagonista roba pantalla, pero el verdadero drama late en los aliados. Y no es casual. Fermín, fan confeso de Tarantino, ha dejado caer en entrevistas que ve las carreras como guiones impredecibles, con giros que ningún director planea. Impredecible sin él, rebate Aldeguer, porque Mark no comete errores. Verdad a medias, y ahí radica la astucia. Márquez sí erra. Recuerda su salida de pista en Portimao 2024, o esa penalización en Austin por exceso de agresividad. Pero sus fallos son tan raros que parecen guiones alternos, no el canon. Aldeguer no lo niega. Lo usa como puente, sin errores de Márquez. El resto debe fabricar los suyos propios para ganar, y eso no es debilidad, es el precio de la excelencia compartida. El remate es oro puro. Si Márquez es el gato, entonces el resto no somos ratones, somos lobos que esperan su turno. Cambia la jauría entera, de presas a depredadores, lobos plural, porque incluye a Acosta, a Martín, incluso a Bagnaia, ese italiano estoico que en privado confiesa que Márquez lo ha hecho mejor piloto, pero peor durmiente. Y el esperamos su turno no es pasivo, es táctico, como un lobo que rodea antes de saltar. Pernat, con su prosecco en mano, probablemente soltó una carcajada ronca al oírlo. Este chaval tiene huevos, habrá dicho en el siguiente episodio. Pero el dardo cala. Subestimas a los lobos, Carlo, y te morderán el talón cuando menos lo esperes. Aldeguer cierra con, créanme, cuando vuelva no bailaremos. Le morderemos los talones. Una promesa que suena a juramento de pista, con ese eco de Portimao donde él mismo ha rodado con Márquez, sintiendo el rebufo como un desafío personal. No es bravata, es certeza nacida de datos. En los tests de pretemporada, Aldeguer había estado a solo 2 décimas del catalán en simulación de carrera, un margen que en MotoGP separa dioses de mortales. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Es el pulso real del paddock, crudo y sin filtros, y si te engancha ahora, imagina lo que soltará Aldeguer en el próximo debrief. Profundicemos en el impacto de esta respuesta en el ecosistema de MotoGP, porque no se queda en un titular viral. Reverbera como el rugido de un V4 en recta de boxes. Primero en las redes. El clip de la rueda de prensa, subido por el oficial de MotoGP, acumuló 3 millones de interacciones en las primeras 48 horas, más que el highlight de la carrera de Malasia. Fans españoles, con su devoción tribal, lo convirtieron en meme. Photoshop de Aldeguer como lobo aullando bajo la luna de Sepang, o GIFs de Pernat con orejas de ratón, sorbiendo prosecco nervioso. Pero no es solo jolgorio, es polarización inteligente. Los pro-Márquez, esa legión que lo llama el GOAT desde que ganó su primer título a los 20, lo ven como validación. Por fin alguien defiende a Marc sin lamerle las botas. Tuiteó un analista de AS. Los críticos, en cambio, lo usan para avivar el fuego. Aldeguer es el nuevo lacayo de Ducati, besando anillos rojos, replicó un foro italiano en GP On. Ironía sutil. El chaval murciano, que creció en una familia de mecánicos, sin un céntimo para un chasis de carbono, ahora es acusado de elitismo por alabar al rival que podría eclipsarlo. En el paddock, el efecto es más tangible, como el olor a combustible que impregna los garajes. Acosta, el otro español en la ola rookie, sintió el pinchazo directo. Pernat lo protege como un escudo humano. En Valencia 2024, cuando un periodista insinuó que Pedro era el segundo plato de Márquez, Carlo lo despachó con un «Mi chico no come sobras». Come campeonatos, pero Aldeguer lo incluyó en los lobos, un gesto de solidaridad que Acosta devolvió con un like discreto en Instagram. En privado, según fuentes cercanas a KTM, Pedro le mandó un audio. «Bien dicho, hermano. En Australia nos vemos en la curva 1». No es solo cortesía, es alianzas forjándose en el fuego de la rivalidad. Porque 2025, con su parrilla de 19 motos, la más paritaria desde 2017, no es un monólogo de Ducati. Es un diálogo donde los jóvenes como Aldeguer y Acosta dictan el ritmo.
Pernat, astuto como siempre, lo capitalizó en su podcast siguiente. Fermín tiene razón en una cosa, no somos ratones. Pero los lobos también caen si el gato regresa con garras afiladas. Un guiño que transforma la puya en combustible, porque en MotoGP, el beef verbal es oxígeno para las audiencias. Dorna lo sabe. Y por eso las ruedas de prensa post-carrera son más vistas que las transmisiones en vivo. No olvidemos a Bagnaia, el italiano que carga con el peso de ser el dueño de Ducati mientras Márquez juega de invitado estrella. Pecco, con su calma de monje zen, respondió en una entrevista con Dasne Italia. Aldeguer habla con el corazón de un campeón. Fermín, en su réplica durante la conferencia virtual pre-Australia, esa en la que conectó desde el hotel de Kuala Lumpur con el pelo aún revuelto por el viento del circuito, no citó stats. Las vivió en carne propia. Carlo ha hecho historia, pero pintar a los demás como ratones es no ver el bosque, dijo, pausando para que el eco calara. Luego, el golpe maestro. Sin Mark es impredecible porque él no falla, pero nosotros no jugamos. Competimos. Si es el gato, somos lobos en manada, y cuando regrese no bailaremos. Le plantaremos cara desde la curva 1. Palabras que no solo defendían a Márquez, con quien comparte garaje en Gresini, y sesiones de simulación donde Alex media como hermano mayor, sino que elevaban al colectivo. Acosta, su rival en la lucha rookie, incluido en esa manada como un guiño de respeto mutuo. Pedro, desde KTM, respondió con un bien dicho en privado. Según filtraciones de boxes, porque sabe que Pernat, su protector eterno, a veces pinta batallas donde solo hay carreras. Este intercambio no es humo de redes. Es el pulso de un campeonato 2025 que ha superado los 200 millones de espectadores globales, con picos en Asia donde Mandalika y Sepang han roto récords de asistencia. Aldeguer, con su primera victoria, esa cruzada en solitario desde pole, con un hot lap en sector 3 que bajó el récord en 3 décimas, no solo sumó 25 puntos, inyectó narrativa. Gresini, el equipo satélite que parece un cuento de hadas, Márquez padre e hijo, más Fermín como el tercer mosquetero, ha ganado 3 de las últimas 5 carreras largas, un hito que Nadia Padovani, team manager, celebra con lágrimas contenidas. No es suerte, es trabajo sucio en boxes, setups que Gigi Dall'Igna envidia. Pernat lo reconoce en su pod. Aldeguer es fenómeno, pero el sin Mark duele porque subestima el mérito propio. Como si el rookie murciano no hubiera adaptado el ride height de la GP25 para curvas rápidas, ganando un 1.2% en velocidad punta que sus ingenieros midieron en dyno. Imagina el garaje de Gresini esa noche post-conferencia. Olor a desinfectante de la clínica móvil mezclándose con aceite Motul. Mecánicos revisando datos de Sepang donde Aldeguer salvó un high side en la curva 10 con una corrección de gas que los gráficos muestran como un milagro geométrico. Alex Márquez, subcampeón virtual con el título en el aire hasta Valencia, le pasa una botella de agua. Has clavado lo que todos pensamos, chaval. Fermín, con esa humildad sureña que contrasta su agresividad en pista, responde: no por ego, Alex, por respeto a lo que somos. Porque detrás del lobo hay un crío que en 2021, con 16 años, rodaba en Moto 3 con un chasis de segunda mano, rompiéndose el radio en Assen, pero volviendo a podio en Aragón 2 semanas después. Su ascenso: Moto 2 en 2022 con Speed Up, título en 2024 peleando rueda a rueda con Ogura hasta la última vuelta en Qatar, y ahora MotoGP como el rookie que promedia quinto en qualis, con un overtake ratio del 78% en las últimas 10 carreras. Pernat, por su parte, no es el villano. Es el cronista crudo. Su historia con Acosta, descubierto en Rookies Cup, moldeado en Ajo KTM, es paternal. Pedro es mi legado. Dice siempre, y criticar el dominio Ducati es defender a KTM, que con 3 podios de Acosta en 2025 pero 0 wins, necesita oxígeno. En Mandalika, Pedro fue segundo tras Aldeguer, y Pernat lo vio claro. Cerca, pero sin el empujón de Mark, habríamos ganado. Ironía. El mismo que alabó a Fermín como rey en Indonesia, ahora lo incluye en los ratones, un quiebre que Aldeguer corrige con elegancia, recordando que lobos no piden permiso para cazar. Y si este duelo verbal te tiene al borde del asiento como una quali en Phillip Island, dale like y suscríbete al canal para no perderte el análisis de Australia, donde Márquez podría reaparecer y el fuego se avivará. Los números lo respaldan todo.
En Sepang, sin Mark, el gap líder segundo fue de 4.2 segundos promedio por vuelta en el último stint, pero Aldeguer lo redujo a 1.8 en sus stints clave, gracias a un setup de suspensión que bajó el rake en 0.3 grados para mejor tracción en el sector 1. Datos de la telemetría oficial que Pernat mismo citó, pero girados a su favor. Es ingeniería fina, la Desmosedici GP25, con su aerodinámica evolucionada, alerones canalizados que generan 15 kilos extra de downforce a 340 km/h, responde a pilotos como Fermín que cargan más peso en la rueda delantera, permitiendo entradas de curva con 62 grados de inclinación, un récord para rookies. Pernat en su pod lo llama herencia Ducati, pero ignora que Aldeguer trajo de Moto2 el hábito de microajustes en el quick shifter, reduciendo shifts en 12 milisegundos que en carrera suman medio segundo por stint. El impacto en el mercado es brutal. Sponsors como Estrella Galicia, que banca a los Márquez, ven en Fermín un filón juvenil. Sus stories de Instagram con el casco quitado, sonrisa de oreja a oreja, suman 500k views semanales, mientras Red Bull en KTM usa el beef para hypear a Acosta. Pernat lo sabe y lo explota. Su episodio post-réplica, ya grabado, promete respuesta al lobo murciano, con ese tono que mezcla amenaza y cariño. Bagnaia, desde el equipo oficial, calla pero actúa. En Malasia, su cuarto puesto fue su mejor sin Mark, admitiendo en Dasen, Fermín eleva el listón. Nos obliga a todos. Es el efecto dominó. Ducati, con 18 motos en parrilla, no domina por monopolio, sino porque pilotos como Aldeguer la hacen brillar. Personalmente, Aldeguer lleva esta guerra en el alma. Su padre, Manolo, mecánico en el taller familiar de Torre Pacheco, le enseñó a desmontar motores a los 8 años, y ahora ve en Pernat al tío duro que todo chaval sueña desafiar. En Lleida, entrenando con los Márquez, Mark le soltó. Carlo habla mucho, pero escucha poco. Respóndele con vueltas. Y lo hizo. Esta humanización mutua. Pernat como el viejo lobo que aúlla por instinto. Aldeguer como el joven que responde con colmillos afilados, redefine el paddock. No destrucción, sino diálogo crudo que hace grande a MotoGP. Dale like si este análisis te ha volado la cabeza, y suscríbete con la campanita activada, porque el final de 2025 va a ser legendario. No te lo pierdas, hermano.